Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, aquí Ignasi, volvemos con las entrevistas, siempre que tengo un agujero de trabajo, pues me pongo aquí a entrevistar personas que considero interesantes y aparte como hoy en día pues es tan fácil contactar con gente y solamente tenemos que concertar una fecha, pues vamos a tener en esta ocasión una conversación, espero que interesante, con Gustavo Izurieta, miembro del Movimiento Libertario Ecuador. Gustavo, ¿cómo estás? Hola Ignacio, encantado de estar aquí contigo y de volver a verte. Bueno, o sea, no nos vemos en persona, pero como mínimo nos vemos gracias a internet, que ya es algo y algo de lo que tengamos que congratularnos. Como sabes, en el canal de Spanish Libertarian queremos hablar de las ideas de la libertad y la responsabilidad, pero bueno, también como la marca tiene el nombre Spanish, utilizamos la lengua castellana. Y como estamos compartiendo la lengua, tenemos la oportunidad, y por eso el motivo de esta entrevista, de que nos expliques un poco qué es lo que está pasando en tu país, Ecuador, cuál es el trabajo que estáis haciendo los liberales y libertarios de ahí. Y vaya, espero que con tu relato podamos aprender un poco más qué es lo que está pasando, que al final sabemos que muchos de los países de Latinoamérica y España tenemos casi las mismas disyuntivas. Pero antes de ir tratando temas, siempre la primera pregunta que estipulo es la que nos cuentes quién eres, para la gente que no te conoce, a ver si te puedes definir un poco tu parte más profesional o activista, y a partir de ahí vamos hablando de algunos temas. Así que cuando quieras. Bueno, soy Gustavo Isurieta, tengo 30 años, soy un pequeño empresario y además dedico parte de mi tiempo a hacer activismo y especialmente con el Movimiento Libertario del Ecuador, que es una organización que conozco hace muchos años, aproximadamente 6 años, con los que ya he tenido relación y pues como miembro activo y haciendo cosas con el movimiento hace año y medio básicamente. Y muy contento, muy orgulloso de esta organización que está haciendo, ya está capturando pequeños espacios en la vida nacional. Y eso es motivo de satisfacción. Si te parece, antes de que nos hables de cuál es el trabajo que estáis haciendo, me gustaría también hacerte otra pregunta personal, que es ¿por qué eres liberal? O sea, ¿por qué tienes ese compromiso, aparte de ser empresario, como dices, o emprendedor, de decir, bueno, voy a tomar parte de mi tiempo y mi energía en hacer activismo? ¿Por qué esa vinculación con este tipo de proselitismo? Yo conocí las ideas de la libertad siendo muy joven. Yo tenía 17, 18 años, pero no fue hasta el año 2008 que yo realmente me convencí de que esta causa merecía la pena. ¿Por qué en el 2008? Porque en el 2007, como recordarás, asumió el poder Rafael Correa, un populista de izquierdas que gobernó este país durante 10 años. Y durante 2008 justamente tuvimos la Asamblea Constituyente. Entonces, por entonces yo era un universitario, tenía 20, 21 años. Me encantaba ver los debates de la Asamblea Constituyente por televisión y yo veía políticos ineptos y además de ineptos veía políticos los que eran salvables con muy malas ideas. Entonces, desde muy joven yo decía, bueno, me encantaría algún día poder estar ahí, participar en esos debates y decir las cosas claras. Es decir, participar en la discusión de un Ecuador mejor, en un Ecuador que pueda ser libre, que pueda ser próspero, donde hayan oportunidades para todos. Entonces, a partir de ese entonces, yo comencé un proceso, comencé a ir a seminarios, comencé a leer, comencé a vincularme con think tanks, comencé incluso a trabajar en uno de ellos y yo desarrollé mucho compromiso. Es decir, en todos estos años yo he conocido a un montón de gente valiosa, un montón de gente inteligente, pero, pero lamentablemente sí tengo que decir que con el paso de los años se les acaba el compromiso. Y no ha sido mi caso. Y yo creo que he tenido la suerte, creo que no se me ha acabado el compromiso porque yo he tenido la suerte de juntarme con buenos amigos, juntarme con personas, con buenos mentores, con gente valiosa que me ha aportado, que me ha enseñado y con la que sigo aprendiendo. Entonces, realmente tengo un compromiso muy grande y animo a las personas que creen en estas ideas a que procuren mantener este compromiso en el tiempo. O sea, no tienes que dedicar tu vida al activismo. O sea, felicito y admiro a los que lo hacen, pero puedes dedicarte a tu actividad profesional, a tu actividad privada,
hacer tu vida familiar, etcétera, y dedicar unas pequeñas horas a la semana, unas pequeñas horas al día, si se quiere ver así, y de pronto el impacto que esto tiene es positivo, es significativo. Entonces, yo voy por esa línea, es decir, yo tengo mi vida, yo tengo mi espacio, mi familia, mis negocios, pero el activismo es algo a lo que me interesa dedicarle algunas horas a la semana y creo que funciona. Bueno, esperemos que no se terminen las pilas y bueno, también está bien esto que dices, ¿no? De que no, que sigues un poco como en la lucha y en el activismo también porque tienes una vinculación de amistad y eso pues lo congratulo y me siento identificado. Háblame ya si te parece un poco del Movimiento Libertario Ecuador. No sé exactamente si sois una asociación civil, qué tipo de repercusión queréis tener, cultural, política, un poco cuál es la estrategia que hay detrás. Es activismo ciudadano. El Movimiento Libertario Ecuador es activismo ciudadano. Es por lo general gente que tiene menos de 35 años, gente muy joven, profesionales, gente que está en los medios, que está en la academia, que está en los gremios y que está haciendo, incluso que está en la acción política, en partidos o de asesores legislativos, y que está cada vez más ganando espacio, cada vez ganando influencia. En ese sentido, yo quiero rescatar el caso de dos figuras muy importantes para nosotros. Pablo Arosemena, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el gremio empresarial más importante de este país, y con una influencia muy significativa. Y también de Gabriela Calderón, que trabaja en el Cato Institute y, digamos, coordina los programas para América Latina. Entonces, yo creo que ellos son muy inspiradores para todos nosotros, porque la influencia que tienen nos anima a seguir avanzando. Pero asimismo hay gente pues como José Lo Andrade, como Juan Fernando Carpio, gente como pues Omar Vargas, como Erwin Ronquillo, gente que es muy valiosa y de la que aprendemos mucho. Y entonces dime un poco qué tipo de acciones estáis pensando emprender, esa sería como la primera pregunta, y la otra si tenéis intención de al final terminar teniendo repercusión política, ¿no? Porque sí que sé que está muy bien hacer activismo ciudadano, pero al final hay que estar también en el poder y dar la batalla ahí, a pesar de que la política ya sabemos qué incentivos se mueve a veces. Realmente ahora estamos haciendo activismo, nos estamos enfocando en eso. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa de radio semanal, que es un panel de opinión donde le damos mucha visibilidad a gente del movimiento para que opine, para que pues sea parte del debate público. Asimismo, escribimos columnas de opinión y organizamos eventos y hacemos webinarios por internet. Sí, si bien es cierto, este activismo es interesante, es valioso, es una tarea de largo plazo, como tú dices, eventualmente hay que participar en la arena política. Me gustaría hacerlo en el largo plazo, no en el corto ni en el mediano, a mí personalmente. Sí conozco en el movimiento gente que quiere hacerlo a mediano plazo, incluso en ganar espacios en partidos, empezar a participar, pero yo lo veo algo como todavía lejano, es decir, yo quiero seguir desarrollándome profesionalmente, quiero seguir trabajando en el negocio familiar, quiero pues incursionar en la academia y es algo que me va haciendo por muchos años y pues la política algún día será por mi parte, pero desde luego miembros del movimiento que participan en política tendrán mi apoyo, mi respaldo, mi compromiso. Háblame un poco, por favor, de las ideas de la libertad en Ecuador. A veces, como mínimo desde aquí en España, pues obviamente oímos a los liberales, que son pocos, pero algunos hay en España, y luego parece que en Latinoamérica donde se hace más ruido es en Argentina, Chile, Guatemala también por la universidad que hay ahí, Perú quizás también por la influencia de Vargas Llosa, pero desafortunadamente me da la sensación que países como el tuyo o como, no sé, Paraguay, Uruguay, Colombia, México, no hay tanta influencia. ¿Es una percepción mía o realmente sí que hay liberales en Ecuador o en los países que te he mentado? Yo te tengo que contar que aquí hay un ecosistema de libertad muy importante. Aquí hay tanques de pensamiento, incluso el tanque de pensamiento más importante del Ecuador liberal, que es el IEP, fue activo en la
en la implementación de la dolarización, que digamos es la medida que ha mantenido a flote a este país a pesar del populismo de toda la vida. El IEP fue crucial en ese sentido. Hay una universidad, la Universidad de San Francisco de Quito, que es una maravilla, es una joya realmente. Yo creo que no tiene nada que envidiarle a una universidad en Guatemala, por ejemplo, o a universidades en Estados Unidos. Es una universidad de primera, es de las mejores del país. Y tú respiras la libertad desde que cruzas la puerta y te recibe el guardia de seguridad. Pero además hay muchos actores, hay mucha gente, como te decía, de gremios, de la academia, hacedores de opinión, gente muy valiosa, muy importante que está estratégicamente ubicada en diferentes ámbitos de la vida de este país. Entonces, incluso te digo, y esto sí me parece muy importante, en Ecuador nosotros tuvimos un candidato presidencial, Guillermo Lasso, que fue muy influido, pero extremadamente influido por liberales. Tanto en la campaña del 2013 como en la campaña del 2007, liberales y libertarios participaron activamente en su plan de gobierno, participaron activamente en su equipo de campaña, en su equipo estratégico. Creo que aquí la influencia de las ideas de libertad es muy importante y cada vez está creciendo. Cada vez hay más liberales en este país. A ver, cuéntame un poco eso entonces. ¿Tú crees que en la masa social, en la sociedad civil, en los movimientos grassroots que le dicen, está surgiendo? ¿Cómo identificarías el ecuatoriano medio? ¿Le suena chino o ya de alguna manera u otra parece que le suena? Ya no digo que sean liberales la persona medio, pero como mínimo ya saben que hay un grupúsculo de personas que sí que son liberales y de que van estas ideas. Es decir, yo creo que el ecuatoriano, debido a los 10 años de Rafael Correa, el ecuatoriano se volvió muy antisocialista, ¿ok? Desarrolló mucho rechazo por estas ideas autoritarias, por estas ideas que buscan concentrar el poder, que buscan controlar la vida de los ciudadanos. Entonces, de manera espontánea, ha descubierto las ideas de libertad y le generan entusiasmo, le generan interés. Todavía no es un movimiento masivo, todavía no es un movimiento de que tú digas, bueno, en los barrios hay gente que se identifica plenamente con la causa, pero cuando tú conversas con ellos, su mentalidad es liberal. Quieren salir adelante por su propio esfuerzo, no quieren ayudas, quieren emprender, quieren ser dueños de su destino. Entonces, es el mensaje liberal, pero sin nuestro membrete, básicamente. Pero un poco de abogado al diablo, también te miras al presidente de desafortunado apellido Lenin. O sea, si tú dices que la persona media tiene una tendencia liberal intuitiva, vamos a llamarle, ¿cómo es que eso no se demostró en los comicios? Esto fue el año pasado y, digamos, se habla de unas elecciones muy reñidas. Sin embargo, hay evidencias muy importantes de que hubo fraude electoral. Y esto, digamos, no son palabras al viento, no es algo ligero. Hay evidencias muy contundentes de que hubo fraude electoral, de que hubo una elección amañada. Yo recuerdo claramente, por ejemplo, aquella noche de domingo, cuando fueron las elecciones a inicios del 2017, el candidato Lasso iba arriba en el conteo de los votos y de pronto la señal de la página web de la autoridad electoral se cayó aproximadamente una hora. Luego regresó la autoridad electoral a internet y el candidato del gobierno ya iba arriba. Pero lo interesante de esto es que a pesar de que ganó el candidato del gobierno, este candidato pues se peleó con el presidente anterior, tuvieron una discrepancia, terminaron su relación y este presidente que tenemos ahora, si bien es cierto, no es liberal, de hecho es abiertamente socialista, sin embargo tiene un discurso más conciliador y de alguna forma muy tibia, muy chiquitita, está intentando reformar la economía ecuatoriana. O sea, incluso el ministro de Economía actual es una persona que viene de los gremios, que tiene ideas liberales, que
pues siempre fue crítico del correísmo. Entonces, son pequeñas victorias, pero digamos, aquí falta mucho por hacer. Pues háblame de esto, por favor. ¿Qué es lo que falta por hacer? ¿Qué, así diciéndolo en un par de tweets, qué es lo que necesita Ecuador para ser más liberal, vamos a llamarle, o ser más próspero y que las personas pues puedan hacer proyectos de vida que se les antoje y no estar esperando del subsidio estatal o vivir en la pobreza ya directamente? Aquí ya se empieza a hablar, y celebro mucho esto, ya se empieza a hablar de apertura comercial desde el gobierno mismo. Esto es algo que hace años era impensado. Se empieza a hablar de apertura comercial. Eh, Eso sí, hay que reducir los impuestos, hay que reducir el gasto público, hace falta también dinamizar el mercado laboral y también creo que en temas de política exterior hay que separar, hay que retirar del gobierno a gente que todavía siente simpatía y admiración por el gobierno de Venezuela. Por ejemplo, nosotros tenemos una vicepresidenta que no fue electa, que subió a través de arreglos, negociaciones políticas, cabildeos, no fue electa. Y sin embargo, esta señora, que de hecho es una persona muy joven, es admiradora del chavismo, lo saluda permanentemente. Entonces, yo creo que esta gente tiene que salir del gobierno. Otra de las preguntas que a mí también me gusta hacer, porque parece que a veces hablamos en genérico y hablamos de macroeconomía, hablamos de que si el Estado debe hacer esto, debe hacer lo otro, pero en este caso me gustaría digamos, o me dijeras un consejo o que habláramos del individuo medio, ya sea el ecuatoriano, que es el que supongo que conoces más, o el latino. Desde España, como venimos la perspectiva que yo puedo ver, me da que hay una nueva generación que da un poco la prosperidad por sentada, parece que toda la vida se ha vivido bien y estamos perdiendo quizás un poco la cultura del esfuerzo y de la responsabilidad. Esa es mi opinión desde mi perspectiva, estoy al otro lado del charco. Me gustaría hablaros un poco esto del ecuatoriano joven, vamos a llamarle medio. ¿Qué es lo que crees que debería cambiar para, digamos, el país en general, pues en agregado, pueda abrazar las ideas de la libertad? Mira, es muy cierto lo que dices, es muy cierto lo que dices, lo comparto. De hecho, yo creo que esto viene dado en gran medida por la educación que han recibido en casa, por padres muy consentidores, por padres que se han desvivido por darles todo, por padres que lamentablemente no han inculcado la cultura del esfuerzo. Y es que, ¿sabes qué? Yo creo que aquí en el Ecuador a la gente le gusta el autoritarismo, porque se enseña en las familias, porque se enseña en las escuelas, porque incluso desde los medios recibimos mensajes muy autoritarios. Entonces, creo que esto es la consecuencia de eso, que digamos, chicos que solamente esperan recibir todo, que esperan que les dirijan la vida, que les digan qué hacer, qué no hacer, que carecen de iniciativa. Entonces, sí, yo creo que tiene que haber una transformación en eso. Y creo que eso pasa por insertar las ideas correctas en la educación. Entonces, ¿cuál es la propuesta liberal o concretamente el Movimiento Libertario Ecuador? ¿Qué creéis que, digamos, resúmemelo, ¿no? Yo soy una persona que pico a vuestra puerta, digo, bueno, de qué va todo eso? Ya más allá de las políticas, ¿qué es lo que puede ganar el ciudadano con las medidas que impulsáis y compartís desde vuestro movimiento ciudadano? Es decir, o sea, a mí me encanta ver, por ejemplo, casos de padres que enseñan a sus hijos a emprender desde adolescentes. Es muy importante inculcar una cultura de emprendimiento, es muy importante inculcar una cultura de ahorro, de responsabilidad individual. Yo realmente creo que, por ejemplo, compartir las tareas de la casa. Aquí en Ecuador es muy común que las familias con cierto nivel económico tengan empleados domésticos. Y a veces no solo uno, a veces dos o tres incluso. Y te hacen todo. Te hacen la comida, te hacen la ropa, te hacen la cama, te hacen absolutamente todo. Entonces, si tú desde chiquito le vas inculcando que usted tiene que lavar sus propios platos, que usted tiene que hacer su propia cama, tiene que hacer su propia ropa, doblarla, lavarla,
Yo creo que desde chiquito, con esas pequeñas cosas, vas desarrollando responsabilidad individual. Y así mismo, como te decía anteriormente, la cultura de ahorrar, es decir, yo genero mis ingresos, yo emprendo, yo creativamente desarrollo pues ideas de negocio, se las vendo a mis amiguitos, se las vendo a mis compañeros de escuela, del barrio, y ese dinero no me lo tengo que gastar todo. Puedo gastarlo sí, pero debo destinar una parte a ahorro. Entonces, yo no veo, o lo veo muy poco, que las familias ecuatorianas le estén enseñando eso a sus hijos. O sea, no veo esa mentalidad capitalista en la clase media ecuatoriana, vamos a decirlo así. Bueno, me gustan este tipo de mensajes, yo los comparto y me gustan los consejos para gente normal y corriente. Y desde aquí pues os lanzo un poco quizás una idea, ¿no? Que desde aquí en España, el Instituto Juan de Mariana, pues hacen clases de educación financiera en escuelas y la respuesta ha sido muy buena. O sea que te regalo esta idea en el caso de que queráis impulsarla. Cambiamos un poco de tema, dejamos temporalmente el Ecuador o digamos la sociedad civil y hablemos un poco del movimiento liberal. Uno de los temas también que a mí me gusta tratar es ser honesto y ser autocrítico. ¿En qué crees que los liberales en Ecuador habéis fallado? Y mirando al futuro, ¿cómo podéis hacerlo mejor aprendiendo de dichos errores? Yo no creo que es algo que pasa solamente con los libertarios de Ecuador, creo que pasa en América Latina en general y tal vez voy a pecar de ser políticamente incorrecto, a alguna gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero yo creo que a la causa liberal en América Latina le hace falta mucha humildad, le hace falta mucha autocrítica. Es decir, desde mi perspectiva, hay liberales que tienen el ego muy arriba y que se creen la madre de Tarzán y que, digamos, se pelean entre ellos por quién sabe más de Hayek, por quién sabe más de Mises, por quién sabe más de determinados autores y que no están preocupados por divulgar, que no están preocupados por tener impacto en la sociedad, por conquistar espacios, por ejercer influencia. Entonces yo creo que cuando tú dejas de preocuparte en competir quién es más nerd que el otro y te preocupas por más bien cómo tener más influencia, eso te lleva a competir en el mercado de las ideas y en el mercado político si se quiere. Y para competir en el mercado requiere ciertos valores y ciertas virtudes, entre las que yo destaco la humildad, la generosidad, la empatía, y a veces, y en muchas ocasiones yo veo que a muchos libertarios les falta eso, humildad, generosidad, empatía, incluso carisma. Entonces, yo pienso que la tarea de los libertarios en América Latina debe estar enfocada no en ser el más nerd de tu grupo de amigos, sino en ser influyente en la sociedad y tomar acción al respecto. A ver, a modo de brainstorming, sé que puede ser difícil, pero entonces, si ese es el problema, ¿cuál crees que debería ser la solución? ¿Cómo podemos hacer esa cura de humildad o, digamos, cómo podemos bajar el mensaje para que la gente nos tome también de otra manera, ¿no? Y no tengan esta preconcepción que al final a veces no es una preconcepción, sino que nos ganamos también ese mito, ¿no? De que se habla desde la Torre de Marfil y tal. Dejar el auditorio, ir a la calle, conversar con la gente, entender sus problemas, entender sus necesidades. Al final del día, si nosotros somos realmente liberales y tenemos el credo en nuestro ADN, nosotros queremos que la gente salga de la pobreza y que la gente mejore su calidad de vida y que prospere. Entonces, hay que entender a la gente, hay que entender cómo viven, qué sueñan, qué piensan. Hay que conectar con eso. Hay que conectar con eso. No puedes aislarte de la realidad. Entonces, yo sí veo que hay mucho aislamiento de la realidad en muchos círculos liberales. Me preocupa. Sí, bueno, comparto esa preocupación y me gusta y agradezco que hagas esta reflexión, aunque sea políticamente incorrecta, y si a alguien no le gusta y le pica, pues que se rasque. Si te parece, vamos a hacer como un experimento, que también lo he hecho en otras entrevistas. Digamos que yo soy una persona común, ¿no? Que has dicho antes, hay que bajar a la calle y entender los problemas. ¿Cómo me podrías explicar en un minuto
porque el liberalismo me sería beneficioso para mí, porque yo no tengo ni idea y a priori, pues, digamos, prefiero o considero más aceptable el socialismo. Porque tú serías el dueño de tu propia vida. Porque tú serías el artífice de tu destino y lo construirías con tu propio esfuerzo. Y no hay nada más hermoso que eso, que hacerte tu vida con tu propio sudor. O sea, creo que ese mensaje conecta y empatiza de manera inmediata. Más o menos para ir acabando, Gustavo, eso que dices suena muy bien, pero ¿tú crees que la sociedad ecuatoriana, o incluso, si quieres lo hacemos extensivo a Latinoamérica, está preparada para eso? Porque claro, el problema que entraña eso es el arma de doble filo de la responsabilidad. Cuando uno es responsable puede que recoja frutos y éxitos, pero también puede que recoja fracasos, y eso a priori no vende mucho, ¿no? Es decir, la gente quiere salir adelante. Y yo he tenido la suerte de encontrarme con personas que están conscientes de que eso es una apuesta. De que, ok, vas a emprender algo, vas a iniciar una actividad y te puede ir bien o te puede ir mal. Pero lo importante de esto es tener la capacidad de ser resiliente, es decir, rebotar. Te fue mal, bueno, te lamas las heridas y enseguida vuelves. Creo que eso es muy importante, desarrollar resiliencia. Vas a emprender, vas a buscártela, tal vez no te va a ir bien a la primera, pero tienes que seguir intentando. Si quieres en esa dirección, me gusta, y lo vuelvo a decir, que des consejos para la persona común y corriente, porque comparto contigo que hablar para tu propia tribu y competir a ver quién es más intelectual no tiene finalidad alguna. Me has dicho antes que eres un poco empresario, emprendedor. ¿Qué consejos darías a la misma persona que, digamos, ya te ha escuchado qué significa ser liberal y me gusta esa idea del empoderamiento, de que tú puedas construir tu propia vida? Ahora que quiero construir mi propia vida y quiero ser un poco emprendedor, no sé, en los años que llevas en ese sector, ¿qué has ido aprendiendo? ¿Cuáles son las armas que uno necesita para emprender más o menos en Ecuador? Mira, desde un punto de vista personal, yo creo que el emprendedor necesita mucho equilibrio emocional. Y esto implica tener una espalda ligera. Tener una espalda ligera significa no acumular resentimientos, no acumular rencores, olvidar rápido, perdonar, eh, porque te vas a encontrar con mucha gente que va a querer estafarte, que te va a jugar sucio, que no va a querer ser tan honesta como tú pretendes ser, como tú eres, de hecho. Entonces, esto te puede generar sinsabores, esto te puede generar momentos difíciles y muy duros, pero es importante que los dejes atrás. Y es importante que, como decíamos hace un ratito, seas resiliente, que rebotes, que olvides rápido y que sigas. Lo que no te aporta, pues desecharlo y aprender la lección, que es lo más importante. Bueno, Gustavo, me gusta terminar así. Parece que poco a poco hemos ido entrando en temas, pero al final has dado estos consejos personales y que se nota que es a través de tu experiencia y cuando algo es verdad personal, pues es verdad sin más. La última pregunta que te haría, como mínimo por mi parte, es un poco una mirada al futuro, tanto al Ecuador como a los ciudadanos que has dicho que a veces no se terminan de creer un poco esta idea de que ellos pueden ser responsables, o incluso el movimiento liberal. ¿Cómo te sientes de cara al futuro? ¿Optimista? ¿Pesimista? Un poco, ¿cuáles son los pasos que crees que se deben hacer en general? Yo me siento muy optimista respecto al futuro del Ecuador. Porque, ¿Y por qué me siento optimista? Porque conozco gente muy valiosa que si trabaja de manera alineada y si trabaja en equipo, puede tener una influencia y un impacto muy importante en la transformación de este país. Mi esperanza es esa, es decir, yo tengo más o menos 8 años en este mundo de las ideas liberales, ya trabajando, ya activo, ya desarrollando redes, y he conocido gente impresionante. Yo creo que si esta gente que es muy destacada trabaja junta, pues este país puede ser una sorpresa. Puede ser una sorpresa. A mí me encanta el caso de Georgia. Me encanta el caso de Georgia, que por ejemplo
un país que fue una república soviética, que tuvo la Revolución de las Rosas, y luego se convirtió en la estrella del índice de Doing Business, que pasó del puesto ciento y pico al sexto lugar en 3, 4 años. Yo creo que aquí podemos hacer algo así si los liberales tan valiosos que tenemos en este país nos juntamos y trabajamos en equipo de manera articulada por la prosperidad de este país. Bueno, pues ojalá, yo también déjame que agregue algo. Yo creo que incluso no los ecuatorianos, los peruanos o de donde sea, sino que todas las personas que como mínimo compartimos el idioma y nos entendemos con facilidad, también tenemos mucho talento, muchas cosas que compartimos y ojalá también podamos aunar fuerzas para hacer proyectos influyentes. Y un poco también esta es un poco la idea de este programa, de entrevistar a personas de disciplinas diferentes, pero también de sitios diferentes. La última pregunta, o no sé ni si es pregunta, es, no sé, ¿dónde te podemos seguir? Háblanos un poco del programa de la Píldora Roja, cómo la gente puede participar en vuestro movimiento ciudadano y demás. Bueno, quienes tengan la intención de participar en el Movimiento Libertad del Ecuador son más que bienvenidos. Pueden seguir nuestra página en Facebook o en Instagram. Nos encuentran como Movimiento Libertario Ecuador. Asimismo pueden sintonizar nuestro programa de radio, se llama La Píldora Roja, que sale todos los lunes a las 16 horas de Ecuador por Radio Morena. Asimismo, este programa es compartido en nuestra plataforma de Facebook y lo pueden seguir en vivo también por ahí. Somos muy abiertos a sus comentarios, a sus inquietudes y pues para eso estamos. Nos encanta debatir, nos encanta conversar. Bueno, si algo me he dado cuenta también en el mundo liberal es que a mucha gente le encanta debatir y conversar, así que estoy de acuerdo con esta reflexión. Pues Gustavo, por mi parte ya estaría, no sé si quieres añadir algo. Bueno, te agradezco mucho por esta reunión, por esta pequeña conversación y ha sido un placer estar compartiendo contigo estos minutos. Igualmente, Gustavo, y también gracias a YouTube, gracias a Internet y gracias a vosotros, seguidores del canal, por estar ahí. Espero que os haya interesado un poco estas reflexiones sobre lo que está sucediendo en Ecuador desde el punto de vista de Gustavo Izurieta y el liberalismo, que sé que conoce también ahí. Y bueno, como estamos en el mercado de YouTube, hay que decir que si os gusta el contenido, que le deis al like, que le deis a suscribir. Y también que le deis a la notificación, que es a la campanilla, porque se ve que YouTube, si no le das a la notificación, pues no existes y no está de menos decirlo. Gustavo, gracias por tu tiempo y nos vemos en la siguiente. Gracias a ti, encantado. Chao, hasta luego.